ir con 20 en títulos valores cuando estoy en el estudio practicando, viene el cliente y en el estudio pues a veces el jefe agarra y con todo, yo todavía el estudiante lo presenta y viene el cliente y dice, doctor, a ver cómo lleno la letra y me pongo a sudar frío, ¿no? Pura teoría nomás estamos. Por eso quiero que ustedes lo sufran, ya lo que va a hacer el abogado con ustedes para que ustedes aprendan más, le dicen pues doctora o doctor, ya le dicen doctor porque ustedes están practicando. Por favor, atiendan al cliente, porque a veces el abogado, el jefe del estudio está haciendo un informe oral, está viendo un expediente en el Poder Judicial, o está dictando clases en la universidad, entonces no puede estar en su oficina sola. Y ustedes tienen que aprender a veces a hacerla de abogado, porque es la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender. Entonces les he presentado un casito, pero fundamental. O sea, la forma fundamental de desarrollarlo es con tu letra a la mano, ¿no? Es lo que me interesa, que no sufran lo que hemos sufrido nosotros, que venía el profesor, acá dictaba su clase y se iba, y nosotros después teóricamente sabíamos todos los principios, cómo lo giras, cómo lo haces, pero como dice, el futbolista se ve en la cancha, ¿no? O la voleibolista en la cancha, o el voleibolista. Muchas formas dicen, no, que la mano cuando tú tiras así encima de la net tienes que saltar así, tirar hacia abajo, eso teoría. Tendrías que ver cómo vas aprendiendo, ¿no? Igual dicen, no, para que te salga un tiro con efecto tiene que ser con los 3 dedos del pie. Si tienes un dedo tipo orquesta ya que te sale al revés, una hoja seca. Vamos a hacer. Ahora sí, doctora, hagamos la lectura del caso. Y hay algunos errores ortográficos, chicos, pero perdonen al profesor, lo diría, póngale al costadito, profesor, se equivocó, así debió ponerse, para que a veces los casos lo hago de madrugada, ya, golpeándome la mesa con todo. Veamos, chicos. La empresa Agrobrito y la corporación WOM celebran el 11 de julio de 2016 un contrato de compra-venta por el que la primera empresa le vende a la segunda 300 toneladas métricas de mango de los terrenos de propiedad de Agrobrito ubicados en la Valleque por el precio de $100,000. Corporación WOM tiene sus almacenes ubicados en Lima. El banco usurero prestó dinero al Agrobrito para financiar su cultivo y cosecha, incluyendo utilidades, que debe devolver con intereses por un monto igual al precio indicado. Por lo que Agrobrito emite el 11 de julio de 2016 una letra de cambio a la orden del banco, que es aceptada el 18 de julio de 2016 por Corporación WOM por $100,000. Por lo que debe ser llenada por usted la letra incluyendo las firmas de acuerdo al caso con los siguientes datos. Resaltar la denominación de letra de cambio, la indicación del lugar de giro, la indicación de la fecha de giro, resaltar la orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, indicar la cantidad determinada de dinero o una cantidad, el nombre y el número del documento oficial de identidad de la persona a cuyo cargo se gira, el nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe ser citado en primer titular, el nombre, el número del documento oficial de identidad, la firma de la persona que gira la letra de cambio, el creador, la indicación del vencimiento, entre comillas, a 90 días desde su aceptación y, por último, la indicación del lugar de pago. Yo envié un para no tenerla que sea la pisada. Enviaste, mire. Uno por uno. Denominación de la letra de cambio. ¿Se encuentra la denominación de la letra de cambio ahí? No está escrito como un título, solamente puedo resaltar lo que está en amarillo. Por eso dice por esta, o sea,
pero sí tiene la denominación, ¿no es cierto? Tiene la denominación. Indicación del lugar de giro. Lambayeque. Acuérdense que Lambayeque es un departamento, pero a la vez la capital de Lambayeque es Chiclayo. Pero a la vez hay una provincia de Lambayeque que tiene una ciudad de Lambayeque. Ahí está la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y la unidad de posgrado está ahí nomás casi dando a la... ¿Cómo conoce usted? Yo soy de Chiclayo. Ah, ok, sí, claro. Sale de la unidad de posgrado y ahí hay un restaurante que se llama Ay, no, esa Pasito, sí se la debo. Pasito. Y al costado hay una fábrica. ¿De qué? Ay, no, Famosa. no conozco un nombre. De turrones. San Roque. Claro. Conozco más Chiclayo, pero... Yo soy más de la Victoria, Chiclayo, José Leonardo. Ah, pues el centro de Chiclayo. Ajá. Y atrás, por el parque, hacia atrás de la ciudad de Lambayeque, ahí está abandonada, chicos, la casa de el doctor José León Melenderán. ¿Dónde nació el doctor José León Melenderán? En la ciudad de Lambayeque. Creo que debería haber un patronato de los abogados para que restauren esa casa. Siquiera pongan una biblioteca. Aunque eso se conviene en plata. No. Cosas de la vida. Lambayeque. Sigamos a ver. Fecha de giro. 11 de julio 2026. Hace poco más de un mes, ¿no? Lugar. Orden incondicional de pagar cierta cantidad determinada de dinero y acá le ponemos resaltar, ¿no? Lo han resaltado de celeste la doctora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sigamos. Indicar cantidad determinada de dinero, o una cantidad, no sé, ahí me equivoqué. Una determinada cantidad de dinero, o determinable debe ser. Pero ese es en los tiempos de gran inflación. Gran inflación tú puedes poner determinable, porque puedes colocar además el código de indexación que saca todos los días y pueden ver. Hay unos índices de indexación que te mantienen el valor real de la moneda. Pregúntenle a sus abuelitos o a sus papás que del año 85 al 90 en la mañana te pagaban un sueldo que era $1.000, al mediodía ese sueldo ya valía $800 y en la noche $700 o menos. Entonces la gente salía como loco a cambiar su plata por dólares, ¿no? Y las letras en soles ya comenzaba a desaparecer porque perdías. Entonces, para que no desaparezca el sol, para hacerlo fuerte como es ahora el sol, había un índice de actualización del valor real. Del valor real. Por eso dice cantidad determinada o determinable. Ahora el peruano, agarras el índice y lo aplicas a la realidad. Porque lo que se busca es tener certeza. Certeza, ¿ya? Se llama, creo, índice de indexación de la moneda, algo así, ¿no? ¿Dónde está eso, doctora? Ah, 100.000. Y 0 dólares americanos. En algunos casos, cuando quieras fastidiar, tú eres demandado, puedes decir americanos que son canadienses. Porque en Canadá también es dólares o no. Averíamos, ¿no? Puede haber dólares y te puedes demorar un poquito más a tu cliente, ¿no? Cuando tú eres demandado, abogado eres demandado, le dices, ¿sabes que yo te voy a cobrar por tiempo de demora? Porque normalmente esos procesos único de ejecución debe salir en máximo medio mes, 15 días. Máximo 15 días. Entonces tú dices, por demora, te lo puedes poner ahí, señores, no hay certeza. Algunos ya comienzan a poner dólares Estados Unidos, ¿no? Y el simbolito arriba se dice entonces US, que son dólares
estar muy bien. Siempre precisando, chicos, porque en tiempos de guerra cualquier situación es de trinchera para buscar no pagar y el otro para cobrar. Sigamos, doctora, ¿dónde nos quedamos? Ya, el nombre y el número de documento oficial de identidad de la persona cuyo cargo se gira. El girado, ¿cuál es el girado? ¿Quién es el girado ahí? Corporación WOM. ¿Y está el RUC? Principal, siempre mirando, ¿está el RUC? Si no está el RUC, ¿qué hace? ¿Ya tienen defensa o no? Comienzan a decir de acuerdo al artículo 1 que el título de valor es un título formal y en este caso no cumple la formalidad, por eso solicito al juez que se declare la improcedencia de la demanda. Pero yendo al extremo, cuando ustedes tengan un caso así, chicos, consejo, ya no estoy mucho, estoy dedicado así. Estudio de abogado nomás me pasa el caso, ya no voy al cliente yo. Pero cuando diga al cliente qué cosa hacía yo, presentaba una defensa un poquito sosa. Lo que hacía era, pido copia certificada, y la copia certificada que el mismo secretario o asistente, antes se ve que era secretario juzgado, escribano era. Ahora se llama auxiliar legal, ¿no? Asistente legal, ¿no? Entonces él te lo va a terapiar. Y ahí está clarito que no es. Ahí va a estar claro que no tiene RUC. ¿Qué cosa lo que van a hacer ellos cuando ustedes pongan o sea, ustedes digan, señores, no tiene RUC? Al día siguiente va a estar con el RUC, chicos. Van al expediente de estar con el RUC. Pero si ustedes han sacado copia certificada, a veces esperan que llenen con el RUC y le dicen, señores, de acuerdo y se vuelven penalistas, ¿no? De acuerdo al artículo 4 del Código de Procedimientos Penales. En esa época, chicos, le digo de memoria, ¿ya? En esa época estaba vigente cuando me dedicaba a esto, el Código de Procedimientos Penales. Pero el Código Procesal Penal debe tener algo parecido. Dice que se debe suspender el proceso civil hasta que no se determine en la vía penal. Y en este caso el juez, es decir, como presuntos autores, hasta el juez. La parte, pues si el juez no ha tenido guardado el expediente, y en el expediente después sale con el RUC, y cuando tú has pedido copias certificadas están sin RUC, significa que hay alteraciones. A veces hay cirugías menores, cirugías mayores, sale una letra, te ponen otra letra, ¿no? Siempre hay que cuidar la defensa. Pero es importante, tiene RUC ahí, ya estamos hechos, ¿no? Entonces, ahora es fácil saber el RUC, ya no tiene justificación. En esa época que no había internet y teníamos que pelear, yo inventaba el RUC, chicos, si no tenía acceso, inventaba. Y el error en el documento oficial de identidad no le quita carácter ejecutivo al título. Ahora no habría justificación, ya el RUC lo vas a encontrar. ¿Qué más sigue? Si es que el girado acepta, ¿en qué se convierte? Obligado principal, pero sería aceptante, ¿no es cierto? Y en ese lugar dice aceptante, claro. Corporación WOM, bien, muy bien. Téngalo ahí presente, ¿verdad? Después nos dice nombre de la persona a quien y a la orden de quien debe hacerse el pago. Sería el primer titular. ¿Quién sería ahí? El Banco Sudero. Muy bien, doctor, el Banco Sudero. Seguimos. Nombre, documento oficial de identidad y firma de la persona
que gira la letra de cambio, o sea, que aquel que crea la letra de cambio. Agrobrito. ¿Quién es su representante? Juan Pérez, ahí le ha puesto su sellito de Agrobrito. Está el RUC y gerente general. Ya le dije que ha habido, ¿qué cosa los? Saben que los abogados somos creativos, ¿no? ¿Cuál ha sido el medio de defensa? El abogado dice, pero no está el DNI de Juan Pérez. ¿Qué ha logrado? Ha perdido esa parte, en ese extremo, no le ha dado la razón, pero ¿en qué ha ganado? Se ha ido hasta la Suprema. La Suprema ha tenido que decir, señores, la ley no exige el documento oficial de identidad del representante. Lo único que exige es el documento oficial de identidad del girador. Si es persona jurídica, RUC, ¿no es cierto? Si es persona natural, su DNI. Pero no te exige el del representante legal, su DNI. Situación que es discutible, pero de todas maneras ya hay un precedente de la Corte Suprema. Si ustedes son los que demandan, busquen ese precedente y ese artículo. Si son demandados, ustedes dicen que eso no tiene, es una interpretación como otras más de la ley, y de repente se van hasta la Suprema peleándola, ¿no? Peleando. Y a su cliente le dicen, mira, te he demorado 4 años, $5.000 por mes de retraso, entonces ya tienes siquiera para pagar planilla de tu oficina. ¿Sí? No aprendan esas cosas, chicos. Sigamos, doctor. El girador está lícito. Indicación del vencimiento. ¿Qué tipo de vencimiento? ¿Cuántos tipos de vencimiento hay? Ya. Uno es a la lista. Otro, fecha fija. Otro, a cierto plazo desde la fecha de giro. Y el otro, a cierto plazo desde la fecha de aceptación. ¿No? En la época que yo estudiaba era terrible, pues no confiaba la gente en las letras de cambio, los cheques. Y el profesor nos decía, señores, la ley dice 4 vencimientos, pero hay 5. ¿Cuáles son? Nos decía. O sea, se quedaba calladito. 1, fecha fija. 2, a cierto plazo desde la fecha, que era a cierto plazo desde la aceptación. 3, a cierto plazo de la fecha de giro. 4, a la vista. ¿Y cuál es el quinto? Hasta la vista, que no te voy a pagar, ¿no? Entonces, como en ese tiempo era bastante veces ocurría, no porque la gente no quería pagar, sino las crisis eran terribles. La crisis económica que vivió el país del 85 al 90 y del 80 venía arrastrando. Entonces, hasta la vista significa no te voy a pagar, ¿no? Y acá está, en el dato, ¿qué nos pide? Creo que como está entre comillas y tiene que poner como tal, a 90 días de la. Ese cuadrito hay que tratarlo. Se me perdió la letra. En ese cuadrito hay que ponerle chiquitito. Se revela. A 90 días, dice, ¿no? A 90 días desde la fecha de aceptación. A 90 días de la fecha de aceptación. Y el vencimiento que está ahí es fecha fija. ¿No? Habría que precisar. Eso va a ser importante porque hay una pregunta especialmente para esta. Porque debería decir a 90 días desde la fecha de aceptación. Ahora en la computadora se puede hacer chiquitito. A 90 días desde la fecha de aceptación. Antes con la máquina de escribir era dificilísimo, se iba hasta el otro lado. Lo agarraban hasta el usurero. ¿Qué más? Indicación del lugar de pago. Muy bien, la doctora no le ha puesto lugar de pago porque dice que va a pagar en ese instante
con cargo en una cuenta del banco. Voy a tener que ir al banco a cobrarlo, ¿no es cierto? Entonces, en la cuenta del Banco Continental, el BBVA, de San Isidro, que lo puedo cobrar en cualquier lugar, y ahí está el número de cuenta, creo que es un poquito más larga, y algo más. Entonces, salvo algunas cosas que le hemos dicho a la fecha de vencimiento, desde mi punto de vista lo he hecho muy bien la doctora. ¿Alguien quisiera opinar sobre eso? Si quieren fortalecer, ahí dice aval permanente. El aval a veces responde más que la aceptación. Si la aceptación fuera nula, o no tendría poderes suficientes, y no está el nombre del representante, doctora, en la aceptación. No está el nombre del representante de Corporación WOM. Debería estar, ¿ya? Porque ahí vamos a ver si tiene la calidad de representante o no. Y ahí se van a estudiar actos jurídicos, y en el acto jurídico viene representación, si es falso procurador, no es falso procurador. Y hay un artículo de la propia ley que habla en el caso que no tenga la representación que él invoca, él va a responder personalmente, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien quisiera preguntar algo, decir algo? Cuenta regresiva, 3, 2, 1. Un aplauso para la doctora. Un aplauso muy bueno. Muy bueno eso. Le va a servir a ustedes. Traten de perseguir a la doctora, que saque una copiecita, ustedes lo corrigen como debería ser de acuerdo al caso. Y lo tengan presente siempre, ¿no? Presente siempre. Porque acá es prácticamente, ustedes no notan, pero acá hay una ingeniería financiera. Porque mira, está varios actos jurídicos ahí. Eso también casi me lanzo, pero hay una pregunta para eso, ¿no? Que van a responder. Y otra de las cosas, no tiene fecha de aceptación. Eso ténganlo presente, no tiene fecha de aceptación. A pesar que el caso diga que se aceptó tal fecha. ¿Ya? Ténganlo presente que no tiene fecha de aceptación. Y ahí viene la segunda pregunta. Adelante. Aquí tenemos de voluntario. La segunda pregunta está a cargo del alumno David Gabriel Reina Brown. A ver, doctor. Pregunta número 2. De acuerdo al modelo de llenado, de acuerdo con el literal y del caso de el párrafo 1, indique el día en que iniciará la tarjeta de cambio. Si volvemos al modelito, doctor, por favor, para no al modelito de acá. Muy bien, doctor, siga. Indique el costado de la respuesta de la base. Bueno, yo considero que la respuesta correcta debería ser la letra B, 17 de julio de 2016, porque conforme al artículo 121, inciso C, se menciona que la letra de cambio para la nueva ley como tal puede ser girada solamente a cierto plazo de la ejecución. Bueno, en este caso, la letra de cambio tenemos en el caso perfectamente dentro de los incisos de la ley de memoria. Y además también el artículo 142 que pone que el vencimiento. ¿En qué fecha tiene la aceptación? Ahí, en el modelo. 11 de julio. Aceptación. No tiene fecha de aceptación. Sí. La fecha de
tú, a pesar que la ley te dice al tomador debe poner con su lapicero la fecha de aceptación, la mayoría de tus clientes se va a olvidar y viene así como está, sin fecha de aceptación. Y si es que no tiene fecha de aceptación, ¿cómo calculas el vencimiento? Eso la ley menciona que en base al ejercicio que le mencioné, serían contando 90 días. ¿A partir de cuándo? Desde el día siguiente a la fecha de aceptación. Pero acá no hay fecha de aceptación. Entonces, ¿cuál sería la fecha de aceptación? Dice que el último día del plazo que tú tienes para presentar a la aceptación, ¿cuál sería el último día del plazo? Un año, te dice, ¿no es cierto? Si cuentas desde la fecha de giro, ¿cuál es la fecha de giro? 11 de julio. Un año, 11 de julio del 2027. Más 90 días. Eso tienes que agarrar tu calendario. Y contar 1, 2, 3, 4, 5, 90 días. A ver, chicos, ¿qué día cae? Ahora sí, pasamos al siguiente, a las posibilidades. ¿Qué fecha, doctora? 16 de octubre del 27, ¿sí? Entonces, de acuerdo al cálculo, cuando no tiene fecha, sería 16 de octubre del 2027, la C. Y si ustedes le ponen la fecha en la cual ha aceptado, ¿cuál sería el vencimiento? Dice cuando fue la aceptación emite, es aceptado el 18 de julio, ¿no? Le pones ahí en la aceptación 18 de julio de 2026 más 30 días, más o menos te sale el 16 de octubre del 2026. Entonces la respuesta depende. Si le has puesto, porque la ley te dice, oye hijo, si no está, la fecha de aceptación, ponle tú. No, revisen que es el 134, ahí tienen para revisar. Y si no has puesto, a pesar que yo te estoy autorizando, yo ley te autorizo, no pones ya pues hijo, venció. ¿Cuándo es el último día de la aceptación? El último día que tú tenías para presentarlo a que se acepte. ¿Y cuál es el último día que tienes que presentarlo para que acepte? Un año. Y a partir del año comienzas a contar. O sea, depende cómo ustedes han llenado su letra. Si le han puesto debajo, ¿podría mostrarme, doctora? Mostrármela ahí está. Debajo de la aceptación. Ah, sí tiene acá. Acá sí la he puesto arriba, doctora. Yo me equivoqué, ¿no? Normalmente el cliente no coloca la fecha de aceptación. Y acá sí la he puesto, pero un poquito. Ahí está. Sí le ha puesto la doctora. Entonces la doctora tendría que responder 16 de octubre del 2026, ¿sí? Sí, doctora, sí, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Si no le pones, ya es el 2027. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto? Las dos. Si ustedes quieren como ejercicio, no les pongan para calcular el año también. Y saquen los artículos. Lo principal es que miren los artículos. Porque eso le va a servir cuando ustedes tengan en alguna... Siempre va a haber crisis. En las crisis no pagan la ley. Y quien te va a buscar es el que no paga. Y tú le tienes que decir, oye, te voy a cobrar por tiempo de demora. Y ahí lo vas a hacer demorar. Fantástico. Sí, chicos, ¿ves? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Estas cosas que ocurren a diario, ocurrían a diario cuando yo estaba metido en los juzgados, ¿sabes? Ocurrían a diario. Y nos llegaban paquetes de letras así de la gente en todo el comercio que llevábamos cobranza, paquetes así, ¿cierto? Toditos ya. Dice,
tantos días de la fecha de aceptación. Solamente para que tú pongas a tantos días, 90 días, 120 días de la fecha de aceptación. Ya tú no podías, tenías que tener en claro esa cosa. A veces no lo ponían y se venía abajo la cobranza. ¿Alguna pregunta más? Entonces, al buen ejercicio del doctor que se ha puesto en estas circunstancias, de la pregunta 2, un aplauso, doctores. Ya no le damos el para decidir. Después le hemos pedido de hablen, calladitos. Porque el banco usurero se lo transfiere al banco Marmaja, ¿no? Bueno, eso van a ver ustedes en contratos bancarios, se llama contratos de descuento bancario, ¿ya? Y si es que le aceptaba el Banco Central de Reserva al banco Marmaja, si le recibía la letra de cambio, ¿bajo qué contrato era? Le llaman ellos contrato de redescuento. El descuento ha sido el primer acto jurídico y el que celebra con el Banco Central de Reserva
redescuento. Y entre marmaja y el estudio de abogados que puede ser hecho por par entre ustedes, normalmente los bancos le va a decir, doctor, usted cobre, le voy a endosar al nombre de usted, al nombre de la doctora, del doctor, del nombre. Porque el banco no quiere ir a otra cosa, cobra los abogados. ¿Qué tipo de contrato estaría atrás de eso? Del famoso endoso en procuración. Normalmente un contrato de locación de servicios, con representación o una comisión mercantil por representación, un mandato con representación, también podría haber. Como ven ustedes, hay una serie de actos jurídicos que una letrita de cambio puede contener, o sea, partes de las ejecuciones de esos actos jurídicos, ¿no? Nace como un contrato de compraventa, que el doctor lo ha explicado bárbaramente, un contrato de préstamo bancario, y por ahí operaciones financieras como contratos de descuento, contratos de redescuento, y contratos de locación de servicios, que son nosotros que nos ganamos la vida cobrando la letra de cambio, ¿no? Y nos entregan en procuración, porque nosotros no tenemos para pagar, pues, comprar la letra, sino nos entregan para nosotros en representación del banco cobrar. Para eso es el endoso de representación. Y las relaciones cambiarias, como nos ha dicho el doctor, el tenedor pues va a tener una relación cambiaria con el obligado principal, que va a ser el aceptante, como el obligado de regreso, que van a ser el girador, y los demás endosantes va a tener acción de regreso, que son acciones cambiarias, completamente distinto a los actos jurídicos que ya le demostré y que contienen el título valor, que nos detalló la parte de los actos jurídicos de adverso, no nos detalló el reverso, que son los endosos, pero lo hizo excelentemente qué tipo de actos jurídicos, que serían las relaciones causales que contiene la letra de cambio. ¿Sí, doctor? ¿Nuestros ponentes? ¿Lo he tergiversado o no? ¿Lo he tergiversado? ¿Lo he traicionado en la traducción que he hecho? No. ¿Alguien quisiera comentar de lo que nos ha expresado el doctor y un poco yo lo que lo he traicionado, lo he traducido? Ahora sí podemos entrar a la cuenta regresiva, doctora. Un aplauso para el doctor. Ahora viene sobre el endoso. ¿Quién ha subido la voz? La pregunta 4 dice,
el endosante sería el Banco Marmaja y el endosatario sería el Banco Central de Reserva del Perú. Y es precisamente sobre ese segundo endoso que surge como la controversia porque el Banco Central de Reserva del Perú lo rechaza. Ajá. Y el tercer endoso, el endosante sería el Banco Marmaja y el endosatario sería el estudio hecho por sociedad civil. Pero ahí no hay endoso en propiedad, doctora. ¿Perdón? ¿Iría endoso en propiedad en el tercer endoso? Yo creía que sí. ¿No sería endoso en procuración? No, normalmente lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, al estudio Rubio le entregan gente que los bancos le entregan paquetes para cobrar, pero el estudio Rubio acaso lo ha comprado, podría acusarlo ya hasta de enriquecimiento indebido. ¿Cómo un abogado va a comprar 3 millones de títulos valores, 5 millones, 20 millones de dólares de títulos valores? En cambio, si hay justificación, que me endoses en procuración, ¿no es cierto? Señores, ¿saben qué? Yo no he comprado. Yo, con mi contrato de locación de servicios, soy abogado, yo voy a demandar y voy a cobrar. Yo no lo he comprado. Porque si yo lo compro es una operación financiera. Un banco sí le compra a otro. Y le paga. Mediante el contrato de descuento le pagan. Te hago el descuento de los intereses que todavía no han concurrido, o sea que no ha pasado. Entonces, ese se llama operación de descuento. Por eso se llama el contrato de descuento bancario. Y le paga, le compra. Pero si es $1 millón y todavía falta 3 meses para que venza, te lo puedo comprar pues, a $700,000, $700,000, ¿no? Y yo me voy a ganar los intereses que van a correr hasta el final, ¿no? Porque en el fondo es una operación financiera, ¿no? Pero el pobre estudio de abogado que puedes ganar $30,000 de honorario, 50,000, 100,000, pero no vas a poder comprar una letra de cambio, pues, de esa magnitud, ¿no? Al toque te acusan pues, enriquecimiento indebido, lavado de activos. Miren qué interesante, también se me puede ocurrir, ¿no? O sea, le puedo decir, señor, él lo ha adquirido en propiedad. ¿Cómo lo ha pagado? ¿Con qué fondos? No está encubriendo un lavado de activos. Pensando, ¿no? Porque se muere más el caso. Lavado de activos, pero enriquecimiento indebido, ¿de dónde está? En cambio, si le pongo en procuración, señor, yo me dedico a eso. Soy abogado. He estudiado 6 años para cobrar. Y si me pones en procuración, yo soy procurador. El abogado siempre también es parte procurador. Aunque alguno del practicante también es procurador llevando los escritos, metiendo demanda, ¿no? Comienza así. Pero hay que saber. Entonces, ahí, si bien es cierto, ha habido, yo recuerdo que había algún estudio de abogados X que no pudo hablar, pero sí lo compraron, lo adquirí en propiedad y tuvo pues, unos problemas para cobrar porque le comenzaron en la contestación. Ustedes saben que también la otra parte no es alguien que le falte 2 dedos para pensar, le comenzó a decir, señores, que paralice el proceso para que lo investiguen por lavado de activos, indebido. Lo que debería cobrar en 2 semanas se iba para cobrar en 5 años, ¿no? Porque en el fondo le decía, mira, acá tengo el contrato con el estudio de abogado, que es un contrato de locación de servicios, yo me dedico a la cobranza, me lo ha pasado de procuración. Te ha pasado de procuración, puede ser un acto simulado, porque si te pasan en propiedad significa que tú la estás comprando, tú lo estás adquiriendo. Otra forma de que se le puede ocurrir, chicos, cuando uno tiene que defender a sus clientes de una u otra forma, ¿no? Y hay que cuidarse siempre. ¿Y el segundo endoso entonces parecería otra operación? No, porque el banco le compra, el Banco Central de Reserva. ¿Cómo se hace la operación de redescuento, doctor? Mira, al banco están haciendo una cola, por ejemplo, todos están haciendo cola en el Scotiabank. Scotiabank dice que le falta liquidez. A ver, ese paquete de título, te lo metemos al PCR.
¿Qué hace el BCR? Comienza a ver la impresora, te va a costar plata alguna vez. Y te entregan nuevecitos, ¿sabes? Nuevecitos, te entregan los billetes. A ver, yo he ido a sacar plata del Banco de la Nación, por ahí sale. Nuevecitos. ¿sabes? Nuevecitos, chicos. ¿No? El Banco de la Nación. ¿No? Pero así, para eso sirve el BCR, ¿eh? En las operaciones de redescuento, para dar liquidez significa echarle aceite a la máquina y que siga funcionando. Y tienes que darle en procuración porque te lo está comprando. En el fondo es una compra de títulos valores. En la relación cambiaria estamos hablando de un endoso, ¿no? Propiedad. Pero al estudio de abogado, ¿dónde va a comprar? Te manda un banco para ejecutar, te manda los 4 millones de dólares, 5 millones de dólares. ¿Tú no vas a comprar? ¿No? Tú estás esperando nomás cobrar para cobrarle sus $100,000 al banco, $30,000 de honorario. Eso más o menos es lo que le da la posibilidad de procuración, ¿no? Sí, doctora, y mire lo que ha hecho la doctora. El endoso testado. Aparece la segunda pregunta. Sí, esa. Entonces, hasta la primera pregunta que nos ha hecho la doctora nos ha desarrollado excelentemente. Nos dice, pero a veces es bueno cuando vas a hacerlo a mano, los endosos, porque así no vienen, vienen echaditos así, ¿no? Pero está muy bien explicado, ¿no? La letra nos dice, en base a los datos, la doctora ha hecho el endoso, pero ahí se denota que hay una ruptura de la cadena sucesiva de endosos, porque el estudio de Checopar no puede decir, oye, hay una cadena sucesiva de endosos que a mí me legitima, no tiene legitimidad para obrar el estudio Checopar, pero la contrata la doctora con una habilidad, porque los estudios no saben todavía del testado, ¿eh? Van a preguntar, ustedes pregunten, los estudios practican, no saben lo que ha hecho la doctora, el testado. Normalmente se hace la cruz, porque han aprendido pues, que el derecho mercantil tiene una característica especial, la observación. Entonces, han visto pues, que a veces, ante todo las damas, cuando le ponen la cruz a una amiga o un amigo, pasa por el costado y lo ignora. Entonces dice, ¿qué hace? Le pone la cruz. Ponerle la cruz significa testarlo. Y para el derecho también, lo testado no existe. Lo ignora, ¿sí o no? Lo ignora. Entonces, en este caso normalmente se hace una cruz o una X. Pero la doctora lo ha hecho bonito. También de otra forma, no se me había ocurrido nunca. Pero me parece muy interesante lo que está la doctora, ¿no? Inclusive lo puedo poner ahí testado. Correcto. A ver, doctora, la segunda pregunta es. Si existe el rompimiento de la cadena sucesiva de endoso, ¿por medio de qué mecanismo se podría recuperar? Expréselo en el modelo adjunto, indicando la base de datos. Bueno, para esto considero que la cadena sucesiva de endosos debe de recuperarse con el testado del endoso efectuado a favor del Banco Central de Reserva del Perú. Si bien el Banco Marmaja había asignado un endoso a su favor, el BCR pues, no aceptó recibir la letra y la transmisión no llegó a perfeccionarse, dado que el artículo 26, numeral 26.1 de la Ley de Títulos Valores, exige el endoso y la consiguiente entrega del título. Aquí un ratito, mire lo que nos dice la doctora. Si un título valora la orden, no solamente, pues a pesar que tiene carácter de bien mueble el título valor, no basta la radique o la entrega, sino el endoso. Pero tampoco basta el endoso solo, sino que te reciba la otra parte, ¿no? La entrega, la recepción para que tenga plena validez. Pero se quedó en la mano y le devolvió, no quiero, ¿por qué te voy a recibir? No quiero recibirte, tengo mi
A veces el banco ve por sus ratios de liquidez, etcétera, cosas que están miradas por todo el mundo, cómo trata de estabilizar la moneda. Entonces, muchas veces no acepta comprar títulos valores y lo devuelve. Y a veces los bancos ya le han endosado. Entonces, ¿cómo recupera? Sí. A ver. Sin embargo, la prevalencia de ese endoso a favor del Banco de Reserva del Perú produce una ruptura para la cadena. Y el artículo 45, numeral 45.1 de la Ley de Títulos de Valores establece que el poseedor de un título de valor transmisible por endoso es considerado tenedor legítimo cuando justifica su derecho mediante una serie ininterrumpida de votos. Si se mantuviera el endoso a favor del BCR, el poseer endoso del Banco Marmaja del Estudio de Checopar no guardaría continuidad porque el último endosatario consignado sería el BCR. En este caso, la solución considero que se encuentra en el artículo también 45, pero el numeral 45.2 de la Ley de Títulos de Valores, según el cual los endosos prestados se consideran como no hechos. Por ello, tiene que tacharse íntegramente el endoso a favor del BCR, como señaló usted, doctor, puede ser de diversas formas, lo taché. Y se puede colocar en la expresión de Estado que se considera no hecho. Posteriormente, el Banco Marmaja podrá consignar el endoso en propiedad a favor del estudio, el endoso en operación a favor del estudio Checopar, por lo cual se restablecería la continuidad de la cadena. Y finalmente, el artículo 34, numeral 34.1 de la Ley de Títulos de Valores dispone que cada endoso tiene que indicar el nombre del endosatario, la clase y la fecha del endoso, así también como el nombre, documento oficial y firma. Sin embargo, en este caso, en concreto del numeral 4, no se proporcionan las fechas, por lo que las fechas pueden omitirse porque el numeral 34.1 señala o se menciona que se presume que el endoso sin fecha fue realizado después del endoso anterior. Muy bien, miren, la doctora ha hecho un análisis bastante exhaustivo del endoso y nos ha dicho pues, el endoso sirve para establecer el carácter circulatorio de los títulos de valores y puede buscar realizarse algunas operaciones, pero no significa que la operación concluya. En algunos casos pues, tú llevas ya debidamente endosado y no te quieren aceptar. Si no hay entrega, no se perfecciona la transmisión de un título valor a la orden. Tiene que haber entrega y endoso, ¿no? Uno solo no perfecciona la transferencia. Entonces, si es que no se perfecciona alguna ruptura que la doctora identificó cuando le entrega al Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva se lo devuelve, no quiere. En ese caso la doctora encuentra en el 45.2 la solución, lo testo y recupero la cadena sucesiva en dos. ¿No? Recupero la cadena sucesiva en dos. Inclusive verificando en la práctica, no todos ponen los requisitos que nos dice la ley, porque la ley también establece algunas formas de cómo solucionarlo. La ley establece que si es que no tiene las fechas, se presupone que es la posterior, es una fecha posterior a la anterior. Establece la ley algunas presunciones cuando no tiene la fecha. En el caso de que no tenga la clase de endoso, la ley presupone que es en propiedad. Así, porque ustedes van a ver, en la práctica endosado a favor de tanto, y la firma, el número del endosante y sus generales de ley, como son DNI, RUC, con su sellito, y comienza el endoso. Pero dice los demás requisitos, la ley
tiene formas de interpretar el presupuesto. Si no tienen dos salarios, dice que es endoso en blanco, que también es imposible y tú tienes que llenarlo antes de ejecutar, porque al ejecutar sí tiene que ser completado plenamente. Algo más que se me olvidó, doctora, en la traducción que hice del texto. No, una consulta. Entonces, para responder la pregunta, ¿es mejor poner el dos en procuración? Para mí sí, porque si encuentra un abogado como alguno de ustedes, dice, señores, este estudio, ¿cómo lo ha comprado? Si la letra de cambio son por 30 millones de dólares, normalmente si aplico yo la tasa de descuento que nos dice el banco, es un 36%. Faltaban 3 meses para que venza. Significa 36%, lo tengo que dividir entre 12 y multiplico por 9. Más o menos lo he tenido que pagar, si es de 30 millones de dólares, por lo menos 25 millones. ¿Tanto estudio tienen que comprar? ¿O está lavando aquí? ¿O está enriqueciéndose ilícitamente? ¿O hace arbitrajes truchos, cobra por los dos lados al cliente? ¿No? Entonces, evitarnos, pues hay que ser transparente también, ¿no? Evitar los problemas en procuración, ya tienes manos libres para cobrar como abogado de tus clientes, ¿sí? No sé, doctora, si me podría explicar. La ley no te dice, no hay ningún artículo de derecho que diga, oye, esto, pero tienes que cuidarte después de la otra parte, ¿no? Tú solito no vas a hacer. Normalmente no se dan cuenta. Lo pones ahí, no le pones nada. La ley presupone que es en propiedad. Y agarra propiedad plena y tú sigues encima, aplicas tu principio de autonomía, porque si en procuración no puedes aplicar la autonomía respecto a quien te son, nada más. Lo demás sí. Y sigue el camino, pero si tú quieres armar la guerra, arma la guerra. Arma la guerra. Entonces ahí un mecanismo eficiente para que circule estos títulos valores en el sistema financiero puede ser pues interrumpido de alguna forma porque no se pudo prever qué medio de defensa le vas a dar a la otra parte, ¿no? Entonces, con eso, doctora, para que ustedes opinen lo que nos ha dicho la doctora, estamos apuntando para estar generando los próximos profesores de títulos valores. ¿Alguna consulta, chicos? Mientras van pensando, voy a comentar que el día sábado y domingo voy a estar en la ciudad de Lambayeque, en la escuela de posgrado de la Pedro Ruiz, terminando un curso que estoy dictando sobre sociedades. Y me pidieron profesores para títulos valores. Yo ya no puedo ir nuevamente porque lo tengo ocupado acá. Comienza la próxima, tengo que llevar semestrales y otros semestres, pero se necesitan. Tienen ahí abiertas las puertas. Imagínense que la doctora está a 2 pasos de su casa allá en la Madrid. Y de ahí pues se va a la casa. A ver, casa del Pato también hay, ¿no? Por ahí, en la Madrid. Sí, dice que tú dices, pasa ese patito que te lo comes. La comida ya es deliciosa. Deliciosa. Ahora sí, la cuenta regresiva, si no hay más preguntas.